Conocer los puntos de la reforma tributaria y las consecuencias que traerá para los colombianos es de suma importancia. Por eso CNC habló con John Jairo Hernández Montilla, trabajador social, líder y conocedor del tema, quien explicó las grandes afectaciones que tendrá la canasta familiar y diferentes sectores económicos. Esta reforma tributaria tiene una enorme carga impositiva en contra de lo que llama la clase media. ¿Sí? Hechos como el aumento de los impuestos, por ejemplo, a los productos de la canasta familiar. La gente no mira un elemento y es que dicen, sube la gasolina. A mí no me importa que suba la gasolina porque yo no tengo carro, dice alguien. Sin embargo, cuando sube la gasolina, suben los fletes. Y al subir los fletes, suben los costos de los transportes, de los alimentos que llegan a los municipios. Por lo tanto, entonces, no solo vamos a tener que pagar el impuesto al valor agregado que le van a cargar a los alimentos, sino también el aumento que genera ese flete por el aumento del costo del transporte. ¿Sí? Al aumentar también el tema de la CPM. Otro elemento, se hizo un cambio al Sisbén. ¿Eso qué va a implicar? Uno de los artículos dice que las personas de estrato 3 hacia arriba van a pagar un IVA del valor agregado del 19% en el agua, en el acueducto, en el alcantarillado y en el internet. Entonces se van a encarecer los servicios públicos, no de los más ricos, sino de las personas que están en la línea que separa la pobreza de un nivel medio de vida que de cierta manera le alcanza para ir a un restaurante, porque de cierta forma es importante decirlo, quienes dinamizan lo importante de la economía en Colombia es la clase media. Eso es que el turismo, ¿sí ven? Entonces eso es muy importante. Otra cosa terrible de esa reforma es que faculta a los alcaldes a poner peajes en las ciudades capitales. Imagínense ustedes un alcalde con el argumento de aumentar el recaudo, generar un peaje en una ciudad. Entonces la gente en la misma ciudad tiene que pagar un peaje. Eso incluye también a las motocicletas. Finalmente, ¿por qué estar a favor o en contra de la reforma tributaria? Es que el presidente mandó un mensaje de emergencia al Congreso. ¿Qué significa? Significa que los trámites del debate político en las distintas comisiones, que son la Comisión Económica, que es la Comisión Tercera de Cámara y Senado, que está compuesta por representantes a la Cámara y por senadores de la República. Entonces ellos hacen la primera valoración de la reforma y luego eso tiene otros trámites que son unas discusiones en comisiones conjuntas y luego en plenarias. Cuando el presidente manda un mensaje de urgencia significa que los tiempos se acortan, ¿sí? Entonces ya no son los mismos tiempos como si fuera un proyecto de ley tradicional, sino en estos nuevos términos, o sea que habrá una aprobación más rápida. Considerando un hecho, y es que estamos bajo una pandemia, en una crisis económica mundial, producto de la situación que generó el COVID-19, a eso le suma usted un Estado que no tiene unas políticas de bienestar social robustas que permitan que la gente tenga unas condiciones de vida dignas en medio de esta situación. Gran parte de la población colombiana, si no trabaja, no come, ¿sí? Los restauranteros se están cerrando, los comerciantes de los negocios nocturnos se están cerrando, la misma red pública hospitalaria, hay empleados de médicos y enfermeras que les deben hasta 4 meses porque las EPS no le pagan a los hospitales por la atención, ¿sí? Entonces, mire toda esta situación que se viene presentando. El gobierno se negó a poner una renta básica universal. Y otra de las mentiras de la reforma tributaria es que la reforma eso tiene otra trampa. Eso es una reforma fiscal, porque al presidente en uno de sus artículos lo faculta a escindir, suprimir instituciones del Estado. Es decir, recuerden que en el 2019 se hizo unas grandes movilizaciones del movimiento social colombiano, estudiantes, jóvenes, profesionales, desempleados, personas de todo tipo, porque el gobierno estaba pretendiendo tener superpoderes. Entonces imagínense el presidente actual que controla la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, que es una exministra de su gobierno, y ahora con poderes para fusionar instituciones. ¿Qué instituciones? Cualquier institución del Estado. Entonces, no es solo una reforma tributaria, es una reforma fiscal que le da superpoderes al gobierno para tomar una serie de decisiones. Esos son los hechos por lo que la gente está protestando. ¿Para dónde se dirige el dinero de la reforma tributaria? ¿Qué hará el Estado colombiano con él? ¿En realidad es necesario este proceso? Primero hay que decir que hay 2 mentiras del gobierno colombiano. Primero es que todo el dinero de la reforma tributaria va a dirigirse a políticas sociales. No es cierto, porque el gobierno tiene que hacer unos pagos de los intereses de la deuda externa. Deuda que tiene con Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Segundo elemento, el tema de la guerra con Venezuela es una situación lógica
de una tensión que hay, porque el gobierno colombiano ha estado de hace mucho rato generando una serie de presiones a un gobierno venezolano, que nos guste o no nos guste. El asunto es que somos vecinos, y al ser nosotros vecinos de un país frontera deberíamos tener buenas relaciones. Pensar en una guerra con Venezuela es una locura, es una insensatez. Hay un problema de exenciones tributarias. 2, aquí no pagan impuestos los que le corresponden, con el discurso de la confianza inversionista. Y tercer elemento, la compra, por ejemplo, de los 25 aviones F-16, que no son aviones de última generación. Eso es un negocio, porque son aviones de guerras pasadas de los Estados Unidos. Eso es como el glifosato. Prohíben el glifosato en el mundo, Europa tiene las bodegas llenas de glifosato, Estados Unidos también, porque hubo una enorme demanda contra Monsanto que perdieron contra un agricultor que tuvo cáncer. Y entonces, ¿qué hacen? Flexibilizan las normas en Colombia y nos mandan todo el veneno. El mismo caso sucede con los aviones.